¿Qué pasó con Caín después de matar a Abel? La verdad te sorprenderá. ¿Qué pasó con Caín después de matar a Abel? Una pregunta que ha intrigado a los teólogos y a los creyentes a lo largo de la historia. La respuesta a esta pregunta nos lleva a explorar la naturaleza del pecado, el castigo y la misericordia de Dios. Caín, el hijo de Adán y Eva, cometió el primer asesinato en la historia cuando mató a su hermano Abel. Esta acción trágica tuvo consecuencias devastadoras para Caín y para la humanidad en general. La Biblia nos dice que Dios castigó a Caín por su pecado, pero también nos muestra la misericordia de Dios hacia él. A pesar de su maldad, Dios no abandonó a Caín, sino que le dio una oportunidad para redimirse. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con familiares y amigos. Ahora vayamos al video. La historia de Caín nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias. Cuando cometemos un pecado, debemos ser conscientes de que estamos dañando no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. Sin embargo, también nos muestra que Dios es misericordioso y que siempre está dispuesto a perdonarnos y a darnos una segunda oportunidad. Esto es especialmente relevante en la vida cristiana, donde el pecado es una parte inevitable del camino hacia la salvación. Al reflexionar sobre la historia de Caín, podemos aprender valiosas lecciones sobre la importancia de la fe, la confianza en Dios y la necesidad de pedir perdón por nuestros pecados. También nos recuerda que la misericordia de Dios es infinita y que siempre está disponible para aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. Por lo tanto, la historia de Caín es una llamada a la reflexión y a la oración, para que podamos crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. En el contexto de la devoción católica, la historia de Caín y Abel es un recordatorio constante de la importancia de la vida espiritual y la necesidad de buscar la misericordia de Dios. La figura de Caín, que mató a su hermano Abel en un acto de envidia y celos, nos muestra las consecuencias de permitir que el mal se apodere de nosotros. La historia de Caín y Abel es un recordatorio de la importancia de la oración y la comunión con Dios. En el libro del Génesis, se nos cuenta que Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo Abel recibió la aprobación de Dios. Esto nos muestra que la oración y la comunión con Dios son fundamentales para nuestra vida espiritual. La envidia y el celos que sentía Caín hacia su hermano lo llevaron a cometer un acto terrible, que nos recuerda la importancia de la humildad y la generosidad. La historia de Caín y Abel también nos enseña sobre la importancia de la confesión y la penitencia. Después de matar a Abel, Caín se sintió culpable y se alejó de Dios. Sin embargo, Dios le habló y le ofreció la oportunidad de confesar y hacer penitencia. Esto nos muestra que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y a darnos una segunda oportunidad, siempre y cuando estemos dispuestos a confesar nuestros errores y hacer penitencia. En la devoción católica, la historia de Caín y Abel es un recordatorio constante de la importancia de la vida espiritual y la necesidad de buscar la misericordia de Dios. Nos recuerda que la oración y la comunión con Dios son fundamentales para nuestra vida espiritual, y que la envidia y el celos pueden llevarnos a cometer actos terribles. También nos enseña sobre la importancia de la confesión y la penitencia, y la necesidad de buscar la misericordia de Dios en momentos de pecado y arrepentimiento. Descubre la verdadera historia de Caín y sus consecuencias. Su asesinato a Abel nos enseña sobre el poder del pecado y la misericordia de Dios. ¿Qué pasó con Caín después de matar a Abel? Descúbrelo aquí. Comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Tu opinión es importante para nosotros. Suscríbete a nuestro canal para más contenido y participa en nuestras discusiones. La historia de Caín es un recordatorio constante de la importancia de la responsabilidad y la consecuencia de nuestras acciones. Después de matar a su hermano Abel, Caín se convirtió en un fugitivo, obligado a vivir en el exilio. Sin embargo, Dios no lo abandonó y le prometió protección y seguridad. Es importante destacar que la historia de Caín no es solo una narrativa de pecado y castigo, sino también una muestra de la misericordia y la compasión de Dios. A pesar de la grave ofensa cometida por Caín, Dios le permitió vivir y encontrar un refugio en la tierra de Nod. Esto nos enseña que, aunque cometamos errores, siempre hay una oportunidad para arrepentirnos y empezar de nuevo. En el contexto de nuestra vida diaria, la historia de Caín nos recuerda la importancia de ser conscientes de nuestras acciones y sus consecuencias. Cada decisión que tomamos tiene un impacto en nuestras vidas y en las de los demás. Por lo tanto, debemos ser responsables y reflexivos en nuestras acciones, considerando siempre el bienestar de los demás. Para aplicar esta lección en nuestra vida, podemos empezar por ser más conscientes de nuestras acciones y sus consecuencias. Podemos preguntarnos, ¿qué pasaría si? ¿Cómo afectaría a los demás? ¿Estoy siendo responsable con mis decisiones? Al hacer esto, podemos evitar cometer errores graves y vivir una vida más plena y responsable. La historia de Caín nos enseña una lección importante sobre las consecuencias de nuestras acciones. Después de matar a su hermano Abel, Caín se convirtió en el primer asesino de la historia, marcado por el pecado y el castigo de Dios. Su vida nos alerta sobre la importancia de la misericordia y la necesidad de arrepentimiento. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasó con Caín después de matar a Abel?
La respuesta nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana y la relación con Dios. Caín, como muchos de nosotros, se sintió culpable y asustado después de cometer un acto tan grave. Sin embargo, en lugar de buscar la misericordia de Dios, se enojó y se alejó de él. Esta es una lección importante para nosotros, ya que nos recuerda que la culpa y el miedo pueden llevarnos a alejarnos de Dios en lugar de acercarnos a Él. La historia de Caín también nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento. Después de matar a Abel, Caín se arrepintió y buscó la protección de Dios. Sin embargo, su arrepentimiento fue demasiado tarde, ya que Dios había decidido castigarlo. Esta es una lección importante para nosotros, ya que nos recuerda que el arrepentimiento es importante, pero no es suficiente para evitar las consecuencias de nuestras acciones. En el contexto de nuestra vida diaria, la historia de Caín nos enseña sobre la importancia de la responsabilidad y la toma de decisiones. Cada una de nuestras acciones tiene consecuencias, y debemos ser conscientes de las posibles consecuencias de nuestras decisiones. La historia de Caín nos recuerda que la responsabilidad es importante, ya que nos permite tomar decisiones que nos permitan crecer y mejorar como personas. La historia de Caín y Abel es un tema fundamental en la Biblia y en la fe cristiana. En el libro del Génesis, se narra cómo Caín, el hijo de Adán y Eva, mata a su hermano Abel en un ataque de ira y celos. Este evento es considerado el primer asesinato en la historia y tiene consecuencias importantes para Caín y su familia. Después de matar a Abel, Caín se siente culpable y se aleja de Dios. Dios le pregunta a Caín sobre el paradero de su hermano, y Caín responde que no sabe nada. Dios le advierte a Caín que su pecado no pasará desapercibido y que será castigado. Sin embargo, Dios también muestra misericordia hacia Caín y le da una señal para que lo identifique como un asesino. La marca de Caín es un tema interesante en la Biblia. Algunos interpretan que la marca es una señal física que identifica a Caín como un asesino, mientras que otros creen que es una señal espiritual que lo marca como un pecador. Independientemente de la interpretación, es claro que la marca de Caín es un recordatorio constante de su pecado y de la misericordia de Dios. La historia de Caín nos enseña sobre las consecuencias de nuestras acciones. Cuando cometemos un pecado, debemos enfrentar las consecuencias y pedir perdón a Dios. La misericordia de Dios es siempre disponible para nosotros, pero también debemos ser conscientes de nuestras acciones y su impacto en los demás. La Biblia nos enseña que la misericordia de Dios es mayor que sus juicios. Aunque Caín cometió un pecado grave, Dios le mostró misericordia y le dio una segunda oportunidad. Esto nos recuerda que Dios es un Dios de amor y misericordia, y que siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar a aquellos que se arrepienten de sus pecados. En resumen, la historia de Caín nos enseña sobre las consecuencias de nuestras acciones y la misericordia de Dios. La marca de Caín es un recordatorio constante de su pecado y de la misericordia de Dios, y nos recuerda que siempre debemos ser conscientes de nuestras acciones y su impacto en los demás. La historia de Caín nos enseña que el pecado y el castigo están estrechamente relacionados. Sin embargo, también nos muestra la misericordia de Dios, que es capaz de perdonar y ofrecer una segunda oportunidad. En el contexto de la devoción católica, podemos reflexionar sobre cómo aplicar estos principios a nuestras vidas diarias. Imagina que has cometido un error grave en tu trabajo o en tu relación con alguien cercano. La culpa y el remordimiento te consumen, y te preguntas si podrás ser perdonado. En este momento, es importante recordar que Dios es un Dios de la misericordia y el perdón. Puede que no estés en la situación de Caín, que mató a su hermano, pero la culpa y el remordimiento son sentimientos que todos hemos experimentado en algún momento. Una forma de superar la culpa y el remordimiento es pedir perdón a Dios y a las personas afectadas por nuestras acciones. También es importante aprender de nuestros errores y no repetirlos en el futuro. En este sentido, la historia de Caín nos enseña que el castigo no es el objetivo principal, sino que es una consecuencia de nuestras acciones. Otra forma de aplicar los principios de la historia de Caín es reflexionar sobre nuestras acciones y sus consecuencias. Antes de tomar una decisión, debemos considerar cómo puede afectar a los demás y a nosotros mismos. De esta manera, podemos evitar cometer errores graves y vivir una vida más justa y equitativa. En resumen, la historia de Caín nos enseña que el pecado y el castigo están estrechamente relacionados, pero también nos muestra la misericordia de Dios y la importancia de pedir perdón y aprender de nuestros errores. Al reflexionar sobre nuestras acciones y sus consecuencias, podemos vivir una vida más justa y equitativa. La historia de Caín también nos recuerda que la misericordia de Dios es infinita y que siempre está dispuesto a perdonar y ofrecer una segunda oportunidad. En este sentido, podemos encontrar consuelo en la oración y en la confianza en la misericordia de Dios. En última instancia, la historia de Caín nos enseña que la vida es un proceso de crecimiento y aprendizaje. Al reflexionar sobre nuestras acciones y sus consecuencias, podemos vivir una vida más plena y significativa. La historia de Caín y Abel nos enseña sobre la importancia de la misericordia y la compasión. Después de matar a su hermano, Caín se convirtió en un fugitivo, alejado de la presencia de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios no abandonó a Caín, sino que le dio una señal para que no volviera a matar a nadie.
La marca de Caín se convirtió en un recordatorio constante de su pecado. Según el libro de Génesis, Dios le dijo a Caín, ¿no será que tú eres guardián de la tierra? ¿No te he puesto a ti sobre la tierra? ¿No te he permitido que tú labraras la tierra y que tú cuidaras de ella? ¿Por qué, entonces, has cometido esta maldad en la tierra? Génesis 4, 9-10. La historia de Caín nos enseña que la misericordia de Dios no se limita a los justos, sino que también se extiende a los pecadores. Aunque Caín cometió un pecado grave, Dios no lo abandonó. En lugar de eso, le dio una oportunidad para arrepentirse y cambiar su camino. La Iglesia Católica enseña que la misericordia de Dios es un aspecto fundamental de su naturaleza. Según el Papa Francisco, la misericordia es la respuesta de Dios a la debilidad y la fragilidad de los seres humanos. Apostolic Exhortation Misericordia et Misera, 2016. La historia de Caín nos recuerda que la misericordia de Dios no es solo una característica de su naturaleza, sino también una llamada a la acción. Debemos ser misericordiosos con los demás, especialmente con aquellos que han cometido errores o han sido injustos con nosotros. En resumen, la historia de Caín nos enseña sobre la importancia de la misericordia y la compasión. La marca de Caín se convirtió en un recordatorio constante de su pecado, pero también fue una oportunidad para que Dios le diera una segunda oportunidad. La misericordia de Dios es un aspecto fundamental de su naturaleza, y debemos ser misericordiosos con los demás. La historia de Caín y Abel es un tema recurrente en la Biblia y ha sido objeto de estudio y reflexión a lo largo de la historia. Según el libro del Génesis, Caín, el primer hombre, mató a su hermano Abel en un ataque de ira y celos. Este acto trágico tiene consecuencias profundas en la vida de Caín y en la humanidad en general. Según el teólogo y escritor católico, Fray Luis de Granada, Caín fue el primer hombre que cometió un asesinato, y por eso se le conoce como el primer asesino de la historia. 1. Este hecho nos recuerda que el pecado y la violencia han estado presentes en la humanidad desde sus orígenes. La historia de Caín también nos enseña sobre la importancia de la misericordia y la compasión de Dios. A pesar de que Caín cometió un acto tan grave, Dios le mostró misericordia y le permitió vivir, aunque le condenó a vagar por la tierra sin encontrar descanso. Génesis 4, 12-16. En el contexto de la espiritualidad católica, la historia de Caín nos recuerda la importancia de la oración y la penitencia. El pecado y la culpa pueden pesar sobre nosotros, pero Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y a darnos una nueva oportunidad. Según el Papa Francisco, el pecado es una realidad que nos afecta a todos, pero también es una oportunidad para crecer en la fe y en la caridad. 2. La historia de Caín nos enseña que el pecado no es algo que debamos esconder, sino que debemos enfrentarlo con honestidad y buscar la misericordia de Dios. En resumen, la historia de Caín y Abel es un recordatorio de la importancia de la misericordia y la compasión de Dios, así como de la necesidad de enfrentar el pecado y la culpa con honestidad y buscar la redención. Fray Luis de Granada, Libro de la Oración y Meditación, Editorial Católica, 2015. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 2013. La historia de Caín es un recordatorio constante de las consecuencias de nuestras acciones. Después de matar a su hermano Abel, Caín se convirtió en un fugitivo, condenado a vagar por la tierra sin encontrar un lugar donde sentirse seguro. Según la Biblia, Caín se sintió condenado y se alejó de Dios. Sin embargo, en el libro del Génesis, se menciona que Dios le puso una marca para que nadie lo matara. Esta marca es un recordatorio de la responsabilidad que tenemos con nuestras acciones. Los expertos en teología afirman que la historia de Caín nos enseña sobre la importancia de la responsabilidad personal. La marca de Caín es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias, afirma el Padre Juan, un sacerdote católico. Es importante que nos tomemos la responsabilidad de nuestras acciones y que nos esforcemos por hacer lo correcto. La historia de Caín también nos enseña sobre la misericordia de Dios. Aunque Caín cometió un grave error, Dios no lo rechazó completamente. En lugar de eso, le dio una segunda oportunidad para que pudiera empezar de nuevo. La misericordia de Dios es un recordatorio de que nunca estamos condenados, afirma la Madre María, una religiosa católica. Siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo y hacer las cosas de manera diferente. La historia de Caín es un recordatorio constante de la importancia de la responsabilidad personal y la misericordia de Dios. Es importante que nos tomemos la responsabilidad de nuestras acciones y que nos esforcemos por hacer lo correcto. Al hacerlo, podemos empezar a construir una vida más justa y más amorosa. Según algunos expertos, la historia de Caín también nos enseña sobre la importancia de la empatía y la compasión. La historia de Caín nos enseña que debemos ser capaces de comprender y empatizar con los demás, incluso cuando cometemos errores, afirma el profesor Pedro, un experto en psicología. La empatía y la compasión son fundamentales para construir relaciones saludables y para vivir una vida más plena. En resumen, la historia de Caín es un recordatorio constante de la importancia de la responsabilidad personal, la misericordia de Dios y la empatía y la compasión. La historia de Caín es un recordatorio constante de las consecuencias de nuestras acciones.
Después de matar a su hermano Abel, Caín se convirtió en el primer asesino de la historia, cargando con la marca de ese pecado. Su historia nos enseña sobre el castigo y la misericordia de Dios, y nos alerta sobre las consecuencias de nuestra falta de arrepentimiento. La Biblia nos dice que Dios castigó a Caín por su pecado, pero también nos muestra la misericordia de Dios hacia él. A pesar de su error, Dios le dio una señal para que no volviera a matar a nadie, y le permitió seguir viviendo. Esta historia nos enseña que Dios es un Dios de misericordia y que siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten de sus errores. Pero la historia de Caín también nos enseña sobre la importancia de la oración y la confesión. Después de matar a Abel, Caín se sintió culpable y se alejó de Dios. Sin embargo, cuando se dio cuenta de su error y se arrepintió, Dios le perdonó. Esto nos enseña que la oración y la confesión son fundamentales para mantener una relación saludable con Dios. Así que, ¿qué podemos aprender de la historia de Caín? Primero, que nuestras acciones tienen consecuencias. Segundo, que Dios es un Dios de misericordia y siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten. Y tercero, que la oración y la confesión son fundamentales para mantener una relación saludable con Dios. ¿Qué acción vas a tomar hoy para acercarte a Dios y mantener una relación saludable con Él? Recuerda que la misericordia de Dios es infinita y siempre está disponible para aquellos que se arrepienten de sus errores. Así que no te detengas a pensar en tus errores del pasado, sino que aprovecha la oportunidad de acercarte a Dios y empezar de nuevo. Pide perdón, haz una confesión y comienza a vivir una vida nueva con Dios. La historia de Caín y Abel nos enseña valiosas lecciones sobre la naturaleza humana y la relación con Dios. Después de cometer el primer asesinato en la historia, Caín se convirtió en un fugitivo, huyendo de la presencia de Dios. Su acción nos recuerda que el pecado y la violencia pueden tener consecuencias devastadoras en nuestras vidas y en las vidas de los demás. La Biblia nos dice que Dios castigó a Caín por su pecado, pero también nos muestra su misericordia y compasión. A pesar de la gravedad del crimen, Dios no abandonó a Caín, sino que le dio una señal para que no volviera a cometer el error. Esta historia nos enseña que Dios es un Dios de amor y misericordia, que nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos y cambiar nuestro camino. La vida de Caín nos alerta sobre las consecuencias de nuestras acciones y la importancia de vivir una vida de amor y respeto hacia los demás. Nos recuerda que cada decisión que tomamos tiene un impacto en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. Por lo tanto, debemos ser conscientes de nuestras acciones y buscar la guía de Dios en nuestras decisiones. En conclusión, la historia de Caín y Abel nos enseña que la relación con Dios es fundamental para vivir una vida plena y significativa. Debemos buscar la misericordia y el amor de Dios en nuestras vidas y vivir una vida de amor y respeto hacia los demás. Como dice la Biblia, la misericordia de Dios es grande sobre todos los que lo temen, Salmo 103, 11. Que esta verdad nos inspire a vivir una vida de amor y devoción a Dios. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.